Introducción a la novela. Bienvenidos a Pobretona y Serapior, un romance entre la pobreza y la humanidad, una obra creada desde lo más profundo de mis reflexiones como autor, Javier Beltrán Lizárraga. Este no es solo un libro más sobre las desigualdades que enfrentamos. Es una representación viva, casi tangible, de cómo la pobreza y la humanidad se entrelazan en una relación que ha definido generaciones, culturas y civilizaciones. Aquí, la pobreza no es solo un concepto o una estadística. Es una entidad viva, astuta y persistente, mientras que la humanidad es un soñador atrapado en un bucle de promesas rotas y sueños frustrados. La novela es una historia de lucha, pero también de revelación. A través de sus páginas, los lectores serán testigos de un romance oscuro entre Pobretona, la astuta y seductora representación de la pobreza, y Serapior, el reflejo más puro de la humanidad. Una relación que comienza con promesas disfrazadas de aceptación y humildad, pero que poco a poco revela su verdadera naturaleza. Un vínculo tóxico que drena la vida, los sueños y la esperanza de quienes caen en su trampa. El origen de Pobretona y Serapior. ¿Por qué personificar a la pobreza como Pobretona? Porque esta entidad va mucho más allá de la falta de dinero o recursos materiales. Es una fuerza casi invisible que se infiltra en todos los aspectos de la vida humana. Pobretona no golpea la puerta de frente, no anuncia su llegada. Se cuela por las grietas de nuestras mentes, de nuestras creencias, de nuestras costumbres y de las estructuras sociales que hemos aceptado sin cuestionar. Se disfraza de valores como la humildad, el sacrificio y la resignación, y con ello, perpetúa su reinado sobre Serapior. Por otro lado, Serapior, que representa a la humanidad, es un personaje con el que todos podemos identificarnos. En él se reflejan nuestras propias luchas, nuestras contradicciones y nuestra capacidad para soñar, aun cuando las circunstancias parecen empeñarse en mantenernos atados. Serapior es la humanidad en toda su esencia. Llena de potencial, creatividad y fuerza, pero sometida por sistemas, ideas y creencias que han sido diseñados para mantenerlo atrapado en una relación con Pobretona. Una relación que él ni siquiera eligió conscientemente. Desde los albores de la humanidad, Pobretona ha estado presente, adaptándose a cada época y a cada sistema. Su poder no solo radica en la carencia material, sino en su capacidad para manipular la mente y el espíritu, convenciendo a Serapior de que no hay alternativa, de que la pobreza es su destino. O peor aún, de que es un signo de virtud. Este romance tóxico ha sido alimentado por sistemas económicos, políticos, culturales y religiosos que han encontrado en Pobretona una aliada perfecta para mantener el control sobre Serapior. El propósito de la novela. Escribir esta novela no fue solo un ejercicio creativo, sino una misión. El propósito detrás de Pobretona y Serapior, un romance entre la pobreza y la humanidad, es despertar conciencias. Mostrar cómo la pobreza no es solo una realidad externa, sino una construcción interna que ha sido moldeada cuidadosamente por las instituciones y estructuras que dominan nuestro mundo. Este libro es un espejo, una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las cadenas invisibles que nos atan. A través de la narrativa, pretendo que el lector se sumerja en la complejidad de esta relación entre Pobretona y Serapior. Que sienta la seducción y la manipulación de Pobretona, pero también la lucha interna de Serapior por liberarse. Quiero que cada página despierte preguntas, incomodidad y, sobre todo, el deseo de romper con aquello que nos limita. Este libro no se limita a narrar una historia. Es un llamado a la acción, una advertencia sobre las trampas que nos rodean, y un recordatorio de que tenemos el poder de cambiar nuestra realidad. A través de la figura de Serapior, los lectores podrán reconocer sus propias batallas contra la pobreza, ya sea material, emocional, espiritual o intelectual. Un romance tóxico que trasciende generaciones. En esta novela, exploraremos cómo Pobretona ha cambiado de rostro y estrategias a lo largo de la historia. Desde los tiempos más antiguos, cuando la pobreza era vista como una maldición divina, hasta las épocas modernas, donde se ha disfrazado de sistemas económicos y religiosos que perpetúan su reinado. Pobretona no actúa sola, tiene aliados poderosos en los sistemas educativos que moldean mentes obedientes, en las religiones que glorifican la miseria como virtud, en las políticas que aseguran que unos pocos prosperen mientras muchos apenas sobreviven. Serapior, por su parte, representa a la humanidad atrapada en este ciclo interminable. Desde su niñez, es moldeado para aceptar a Pobretona como una compañera inevitable. Le enseñan a temer al cambio,
a conformarse con lo poco que tiene, a ver la pobreza como un destino o incluso como un mérito. Pero también en Serapior habita una chispa, una fuerza que se niega a ser apagada por completo. Esta novela es su historia de lucha, de cuestionamiento y eventualmente, de despertar. Una advertencia y una esperanza. A lo largo de los capítulos, los lectores serán testigos de cómo Pobretona utiliza herramientas como la educación, la religión, el consumismo y las tradiciones culturales para mantener su control sobre Serapior. Pero también verán cómo, poco a poco, Serapior comienza a cuestionar esta relación, a buscar respuestas, y finalmente, a vislumbrar una alternativa. Aunque esta historia está llena de momentos oscuros, su mensaje final es de esperanza. La pobreza, en cualquiera de sus formas, no es un destino inevitable. Es un sistema, una construcción que puede ser desmantelada. A través del despertar de Serapior, la novela muestra que la humanidad tiene el poder de romper con este romance tóxico y abrazar una vida llena de libertad, dignidad y propósito. Un viaje hacia el despertar. Pobretona y Serapior. Un romance entre la pobreza y la humanidad no es solo una novela, es un viaje. Un viaje hacia la comprensión de cómo hemos llegado hasta aquí, y más importante aún, hacia cómo podemos cambiar nuestro destino. A través de esta obra, espero inspirar a cada lector a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar lo que siempre han aceptado como normal, y a tomar las riendas de su propia historia. Es un grito de libertad, un llamado a romper las cadenas, y una invitación a soñar con un futuro donde la humanidad ya no esté atada a Pobretona, sino libre para alcanzar todo su potencial. Javier Beltrán Lizárraga. Autor de Pobretona y Serapior. Capítulo 1. El encuentro en el Edén. Todo inicia en el Edén, el primer hogar de la humanidad, un lugar perfecto, lleno de armonía y belleza. Imaginen un paraíso tan puro que parecía pintado por la misma mano de Dios. Árboles majestuosos se alzaban hacia el cielo, sus hojas danzaban al compás de una brisa suave que susurraba promesas de eternidad. Los frutos colgaban pesados de las ramas, tan jugosos que con solo mirarlos despertaban el deseo de probarlos. Las flores pintaban el suelo como un lienzo de colores vivos, y su aroma dulce flotaba en el aire, mezclándose con el canto de los pájaros. Un río cristalino atravesaba el jardín, reflejando el cielo azul como un espejo perfecto. Cada rincón del Edén era vida, cada sonido, un eco de pureza. El murmullo del agua, el crujir de las hojas al ser pisadas, el suave suspiro del viento. Era un mundo diseñado para la plenitud, la felicidad y la abundancia. En este lugar vivían Adán y Eva, los primeros habitantes de la tierra. Sus rostros reflejaban la inocencia de un amor puro, de una comunión perfecta con su Creador y con la naturaleza. Caminaban descalzos sobre la hierba fresca, sintiendo que todo lo que los rodeaba les pertenecía, porque así era. Eran los amos de este paraíso, sin preocupaciones, sin miedos, sin carencias. Pero entonces ocurrió algo que cambió la historia para siempre. La serpiente, con su astucia, sembró la duda en el corazón de Eva, y a través de ella, en el de Adán. Cuando tomaron del fruto prohibido, el aire pareció cambiar. Una sombra oscura se deslizó silenciosa por el Edén, como un presagio de lo que vendría. Fue en ese momento, en el instante exacto de la desobediencia, cuando Pobretona nació. Pobretona no apareció como un ser visible, sino como una presencia sutil, casi imperceptible, pero devastadora. Era como un peso invisible que caía sobre los hombros, un susurro constante que decía: nunca tendrás suficiente. Nunca serás suficiente. Desde aquel día, Pobretona comenzó a seguir a la humanidad como una sombra que nunca se despega, como un murmullo que siempre acompaña. Pobretona es una figura extraña. Aunque no tiene rostro, se siente su presencia. Se mueve en silencio, acechando en los rincones de los pensamientos y escondiéndose en los huecos del corazón. Es intangible, pero su peso es real, tan real como el frío de una noche sin abrigo o el vacío de una mesa sin pan. Desde el principio de los tiempos, ella ha estado ahí, invisible pero poderosa, marcando la vida de los hombres y las mujeres. Y es aquí donde entra en escena Serapior, la representación de la humanidad. Imaginen a un hombre joven, de rostro limpio y ojos brillantes, llenos de esperanza. Serapior camina por la tierra con una inocencia que lo hace parecer un niño. Sus manos están dispuestas al trabajo,
y su corazón late con el deseo de vivir, de crecer, de soñar. Pero hay algo que él no sabe. Pobretona ya lo sigue. Serapior, en su ingenuidad, no ve a Pobretona, pero siente su influencia. Es como una brisa fría que le roza la espalda en medio de un día caluroso, como una nube que se posa sobre el sol y roba un poco de su luz. Al principio, él intenta ignorarla. Sigue adelante con sus sueños, imaginando un futuro lleno de prosperidad y logros. Pero Pobretona es persistente. Ella no necesita hablar para influir en Serapior. Su presencia basta. Cada vez que él cosecha los frutos de su trabajo, siente que no son suficientes. Cada vez que mira al horizonte con esperanza, algo dentro de él le dice, ¿y si no lo logras? ¿Y si fallas? ¿Y si todo esto no vale la pena? El encuentro entre Pobretona y Serapior es sutil, pero inevitable. Es como un baile extraño, donde uno avanza y el otro retrocede, donde la sombra de la carencia comienza a abrazar los sueños de la humanidad. Así se forma este romance peculiar. Pobretona, la sombra constante de la pobreza, y Serapior, el hombre, siempre buscando la luz pero tropezando en la oscuridad. Desde el primer día, este encuentro ha marcado la vida de cada ser humano. Porque, aunque no lo veamos, todos hemos sentido la presencia de Pobretona. En las noches donde las preocupaciones no nos dejan dormir, en los días donde sentimos que nos falta algo, aunque no sepamos qué. Ella ha estado ahí, desde el principio, siguiendo a la humanidad como un eco de aquel error en el Edén. Así termina este primer capítulo, el encuentro en el Edén, donde hemos conocido el origen de Pobretona y su relación con Serapior. Espero que esta historia les haya hecho imaginar, reflexionar y sentir. Capítulo 2. La expulsión del paraíso. El Edén está perdiéndose tras un velo de distancia. Lo que una vez fue un jardín de perfección se convierte en un recuerdo lejano que se desvanece como un sueño al amanecer. Las flores, que en otro tiempo lucieron colores imposibles, ahora se marchitan. Los ríos, que reflejaban cielos dorados, se alejan en el horizonte como si el agua misma huyera de Serapior. Serapior camina lentamente, con los hombros caídos y la mirada fija en el suelo. Es un hombre desterrado, cargando no solo el peso de su cuerpo, sino también el de una culpa que apenas comprende. El aire, antes tibio y acogedor, ahora es seco, raspando su garganta con cada inhalación. El viento trae consigo un murmullo extraño, como un lamento que se mezcla con el sonido de hojas secas siendo arrastradas. Pero entre todos esos murmullos, hay una voz que destaca. Una voz suave, casi un susurro, pero inconfundible. Nunca será suficiente. Es Pobretona. Invisible, intangible, pero profundamente presente. Es un espectro, una sombra que se pega a Serapior como el eco de sus propios pensamientos. Se desliza a su alrededor como una brisa helada, susurrándole ideas que, poco a poco, empiezan a parecerle verdad. Siempre te faltará algo. No importa cuánto tengas, no bastará. Serapior se detiene un momento. Su pecho se siente apretado, como si las palabras tuvieran peso. Mira a su alrededor buscando el origen de esa voz, pero solo ve un paisaje hostil. Donde antes había exuberancia, ahora hay aridez. El suelo, cubierto de pasto seco y agrietado, cruje bajo sus pies. Unos árboles dispersos alzan sus ramas desnudas al cielo, como manos que suplican. La luz del sol, que antes acariciaba con suavidad, ahora golpea con dureza, exponiendo cada defecto, cada grieta. Pobretona sonríe. Su sonrisa no es de malicia, sino de triunfo. No necesita gritar, no necesita imponerse. Su poder radica en su sutileza, en la forma en que sus palabras se filtran en la mente de Serapior, haciéndole creer que siempre han estado ahí. No eres suficiente. Lo que haces no vale. Lo que eres no basta. Estas palabras resuenan en Serapior como si fueran sus propios pensamientos. La duda comienza a florecer en su interior, una duda que lo hace sentirse pequeño, insuficiente. Él sigue caminando, pero su paso es más lento, como si el peso de esas ideas lo estuviera hundiendo. El Edén queda atrás, envuelto en una neblina que lo separa del mundo nuevo que se extiende frente a él. Este mundo es gris, incoloro, áspero. No hay cantos de pájaros, solo el crujir del viento y el lejano lamento de un cuervo solitario.
Cada sonido parece amplificar la soledad de Serapior. Pobretona no necesita apresurarse. Camina junto a él, invisible, disfrutando de su compañía. No tiene forma física, pero si pudiera describirse, sería como una figura vaporosa, con un velo gris que ondea al ritmo del viento. En su mano lleva un espejo pequeño, pero distorsionado, que muestra a Serapior no como es, sino como él teme ser: vacío, falto, incompleto. El verdadero poder de Pobretona no está en la pobreza material. Su reino es la mente. Ella es la reina de la insuficiencia, de la creencia de que nada es suficiente. Su voz es constante, pero no impositiva. Cada frase es como una gota de agua que cae, erosionando lentamente la roca de la confianza de Serapior. Lo que buscas está fuera de tu alcance. Lo que necesitas siempre estará más allá. Serapior sigue avanzando, pero su pecho se siente cada vez más apretado. El paisaje cambia, ahora hay espinas donde antes había flores, arroyos secos donde antes corrían ríos. Él se detiene frente a una roca grande y se sienta, dejando escapar un suspiro profundo. Sus manos tiemblan mientras cubren su rostro, y por primera vez siente el peso de algo que no puede nombrar, pero que lo aplasta. Pobretona se inclina cerca de él, tan cerca que parece envolverlo. Su susurro es casi un canto. Siempre te faltará. Siempre estarás buscando. Nunca será suficiente. Y en ese momento, Serapior comienza a creerlo. Las palabras de Pobretona se entrelazan con sus propios pensamientos hasta que ya no puede distinguir cuál es cuál. Su mirada, una vez llena de esperanza, ahora está vacía, como un espejo que ha perdido su brillo. A lo lejos, el Edén desaparece por completo. La humanidad ha sido expulsada, no solo del paraíso físico, sino también de una mentalidad de abundancia. Serapior no lo sabe aún, pero el verdadero exilio no está en el paisaje, sino en su mente. Pobretona sonríe nuevamente. Su trabajo ha comenzado, y sabe que este es solo el principio de su relación con Serapior. Así termina el capítulo 2, la expulsión del paraíso. Hoy hemos visto cómo Pobretona, esa figura invisible, comienza a enredar a Serapior en su red de carencias, susurrándole que nunca será suficiente. Que siempre le faltará algo. Pero este es solo el inicio de su lucha. En el próximo capítulo, el primer trabajo, veremos cómo Serapior intenta encontrar un propósito fuera del paraíso. Sin embargo, Pobretona no lo dejará en paz, recordándole que su esfuerzo, por mucho que sea, nunca será suficiente para llenar ese vacío. Capítulo 3. El primer trabajo. La luz del amanecer no es amable, no como lo era en el Edén. Aquí, fuera del paraíso, el sol parece estar cargado de una furia distinta, ardiente e implacable. Serapior se encuentra en una extensión de tierra dura y seca, una vasta llanura teñida de marrón y gris, donde el viento parece llevar consigo lamentos, ecos de un pasado perdido. Los arbustos espinosos y las piedras esparcidas en el suelo cuentan historias de abandono y resistencia. Serapior, ahora más vulnerable que nunca, sostiene un arado rudimentario que él mismo construyó con sus manos torpes y cansadas. Sus músculos, que antaño estaban acostumbrados al reposo y la abundancia, ahora tiemblan con cada movimiento. Su piel, endurecida por el polvo y el sol, se ha vuelto una barrera contra el mundo que lo rechaza. Pero él no se detiene. Vamos, Serapior, tira más fuerte. No tienes tiempo para pensar. No tienes tiempo para quejarte. La voz no viene de nadie visible. Es Pobretona, la sombra persistente que camina a su lado. Invisible para el ojo humano, pero tan real como el sudor que corre por su frente. Su tono es suave, casi maternal, pero cada palabra es un látigo invisible que se clava en la mente de Serapior. Serapior lucha con el arado, que se hunde en la tierra seca y se atora con raíces que parecen tener vida propia, resistiéndose a ser arrancadas. Tira con fuerza, pero el arado no cede. Respira pesadamente, sus músculos tiemblan, y una sensación de impotencia comienza a invadirlo. Este es lo que eres ahora, susurra Pobretona, acercándose a su oído. Su voz es como el viento, ineludible. Un hombre que lucha, pero nunca gana. Un hombre que trabaja, pero nunca tendrá suficiente. El sonido del arado rompiendo finalmente la raíz es un alivio momentáneo,
pero no trae ninguna sensación de logro. Serapior sigue, inclinado sobre la tierra, con la mirada fija en el suelo, incapaz de mirar al horizonte, porque sabe que solo le esperará más trabajo. El sol asciende más en el cielo, implacable, como si el día quisiera devorarlo. La luz es tan intensa que parece quemar hasta la sombra de Serapior, y el aire seco llena sus pulmones con cada respiro, como si inhalara arena. El zumbido de los insectos, el crujir de las ramas secas bajo sus pies, todo se convierte en un sinfín de ruidos que se mezclan con la voz de Pobretona. Esto es lo que mereces, Serapior. Así es la vida para los que caen. Trabaja. Sin descanso. No hay escapatoria. Serapior se detiene un momento, dejando caer el arado. Sus manos, cubiertas de ampollas y pequeñas heridas, le laten con un dolor punzante. Mira sus palmas, llenas de tierra mezclada con sangre seca, y una lágrima silenciosa recorre su mejilla. No sabe si es de tristeza o de rabia, pero tampoco importa. No tiene tiempo para pensar. No tiene tiempo para sentir. ¿Qué estás haciendo?, interrumpe Pobretona, con un tono que mezcla reproche y burla. ¿Acaso crees que puedes descansar? Si paras, pierdes. Si te detienes, no comes. Vamos, sigue, porque trabajar sin descanso es todo lo que tienes. La voz se convierte en un eco constante en su mente. Serapior, con el cuerpo temblando de agotamiento, vuelve a tomar el arado y continúa, hundiéndolo en la tierra seca, arrancando pedazos que parecen tan resistentes como la piedra. Pero la resistencia no está solo en la tierra. Está también en su espíritu, que cada vez se siente más encadenado, más derrotado. Mientras arde el mediodía, el sudor corre como ríos por su frente y su espalda, empapando su ropa desgastada y rota. Sus pasos son lentos, pesados, y cada movimiento parece un castigo autoimpuesto. Mira al horizonte, pero solo ve un campo interminable de tierra y polvo. No hay final para esto, Serapior, murmura Pobretona, ahora con una dulzura cruel, como si tratara de consolarlo. Es tu destino. La tierra te gobierna, y tú le perteneces. Trabaja, lucha, y siéntete orgulloso. Aunque nunca será suficiente. El día avanza, pero el tiempo parece detenido. La relación entre Pobretona y Serapior se vuelve más clara. Ella lo domina, no con cadenas físicas, sino con cadenas invisibles, hechas de palabras, de pensamientos, de ideas que se incrustan en su mente como espinas. Finalmente, cuando el sol comienza a descender, tiñendo el cielo de rojo, Serapior deja caer el arado al suelo con un ruido sordo. Está exhausto, al borde de sus fuerzas. Se arrodilla sobre la tierra que ha trabajado todo el día, pero no siente victoria, solo vacío. Mira al cielo, donde las primeras estrellas comienzan a asomarse, y siente que incluso el universo lo está observando con indiferencia. Pobretona lo rodea, invisible pero presente. Su voz es suave, casi tierna, como una amante consolando a su amado. Esto es la vida, Serapior. Trabajo, dolor, esfuerzo. Pero nunca libertad. Nunca descanso. Serapior cierra los ojos, dejando caer la cabeza. Mañana será igual. Y pasado mañana también. Así concluye el capítulo 3, el primer trabajo. Hemos presenciado como Pobretona, esa sombra persistente, comienza a moldear la mente y el corazón de Serapior, convirtiéndose en su única compañera mientras él intenta sobrevivir en un mundo que parece diseñado para vencerlo. Pero esto apenas comienza. No se pierdan el próximo capítulo, la primera envidia. Allí veremos cómo Pobretona introduce en Serapior un nuevo elemento. El deseo por lo que otros tienen y el inicio de una batalla aún más peligrosa en su mente y su espíritu. Capítulo 4. La primera envidia. El día amaneció tranquilo, con un cielo despejado y un aire tan fresco que cada respiración parecía llenar el cuerpo de energía. Los pájaros cantaban desde las ramas más altas de los árboles, y el sonido del río, que corría suavemente entre las piedras, daba la sensación de que todo estaba en armonía. Pero, para Serapior, ese día no era como los demás. Sentado al borde del río, con los pies desnudos sumergidos en el agua cristalina, miraba al horizonte. Su rostro, marcado por el esfuerzo de los años, estaba serio, casi rígido. Aunque el agua acariciaba sus pies y el sol calentaba suavemente su espalda,
En su corazón había un nudo que no podía desatar. A lo lejos, vio a un grupo de hombres trabajando en sus campos. Ellos parecían felices. Las herramientas brillaban bajo el sol, y sus risas llegaban hasta donde él estaba. Los campos eran verdes, rebosantes de vida, y los hombres, aunque trabajaban duro, parecían tener todo lo que necesitaban. ¿Por qué ellos tienen tanto y yo tan poco?, murmuró Serapior, casi sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Porque así es la vida, Serapior, respondió una voz conocida a su lado. Era Pobretona, que había llegado sin hacer ruido, como siempre lo hacía. Su presencia era familiar, pero inquietante. Vestía un vestido simple, hecho de un tejido oscuro y desgastado, que parecía absorber la luz del sol en lugar de reflejarla. Su cabello negro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos, profundos y oscuros, lo miraban con una mezcla de compasión y astucia. Mira a esos hombres, dijo ella, señalando con una mano delicada. Mira cómo trabajan, cómo cosechan, cómo ríen. No puedes decirme que no te duele verlos así, con tanto, mientras tú tienes tan poco. Serapior apartó la mirada. No quería admitirlo, pero las palabras de Pobretona tenían sentido. Había trabajado duro toda su vida. Había sembrado, cosechado y hecho todo lo posible para prosperar. Pero, por alguna razón, sus esfuerzos nunca parecían ser suficientes. No es justo, dijo al fin, con un tono amargo en la voz. Yo también trabajo. Yo también me esfuerzo. Entonces, ¿por qué ellos tienen más que yo? Aquí Pobretona sonrió. Era una sonrisa leve, casi imperceptible, pero en ella había algo inquietante, como si supiera algo que él no sabía. Es porque ellos nacieron con suerte, Serapior. O quizá porque tienen algo que tú no tienes. Tal vez son más listos, o tal vez Dios les dio algo que a ti te negó. Pero no te preocupes. Estoy aquí contigo, y juntos podemos entender por qué las cosas son así. Serapior frunció el ceño. Las palabras de Pobretona eran como una semilla que caía en tierra fértil. Sin darse cuenta, comenzó a mirar a los hombres de una manera diferente. Ya no los veía como compañeros, como iguales. Ahora los veía como rivales, como personas que tenían algo que él nunca podría tener. El sol seguía subiendo en el cielo, y su luz bañaba los campos de trigo, haciéndolos brillar como oro. Pero para Serapior, ese brillo no era hermoso. Era un recordatorio de lo que le faltaba. Ellos tienen campos verdes y cosechas abundantes, dijo Serapior, mientras sus manos se cerraban en puños. Y yo solo tengo un terreno seco y herramientas viejas. No es justo. Pobretona se inclinó hacia él, su rostro tan cerca que podía sentir el aroma de su aliento, una mezcla de algo dulce y amargo al mismo tiempo. No, Serapior, no es justo, pero así es la vida. Algunos tienen, y otros no. Lo importante es que nunca dejes de mirar lo que ellos tienen. Porque mientras lo hagas, sabrás lo que te falta. Y así, sin darse cuenta, Serapior dejó que la envidia entrara en su corazón. Era como una llama pequeña, casi imperceptible, pero suficiente para quemar su paz. A partir de ese día, cada vez que miraba a los hombres en sus campos, no veía su esfuerzo ni sus risas. Solo veía lo que él no tenía. El día terminó con un atardecer hermoso. El cielo estaba pintado con tonos de naranja, rosa y violeta, como una obra de arte que ningún hombre podría igualar. Pero Serapior no lo vio. Su mente estaba atrapada en pensamientos oscuros, en deseos y comparaciones. Pobretona, por su parte, lo observaba en silencio. Sabía que había logrado su objetivo. Había plantado en él la semilla de la envidia, y ahora solo tenía que esperar a que creciera. Queridos amigos, este capítulo nos enseña algo muy importante. La comparación es como un veneno que entra en nuestro corazón y nos roba la paz. En lugar de mirar lo que otros tienen, debemos aprender a valorar lo que Dios nos ha dado, porque cada bendición, por pequeña que parezca, tiene un propósito especial. Capítulo 5. La construcción de la Torre de Babel. El día amaneció radiante en la vasta llanura de Sinar. El cielo estaba despejado, de un azul intenso, y el aire estaba lleno de energía, como si todo en el ambiente conspirara para motivar a los hombres en su propósito. El sol brillaba alto,
iluminando a los trabajadores que se movían como un enjambre organizado. Había ladrillos de barro cocido apilados en grandes montones y carretillas llenas de asfalto que servía como cemento. El proyecto era monumental. Construir una torre tan alta que llegara al cielo, una obra que no solo demostraría su poder y grandeza, sino que también sería un símbolo de unidad, algo que mantendría a todos juntos. Desde los líderes que organizaban el trabajo hasta los obreros que levantaban cada ladrillo, todos estaban convencidos de que podían lograrlo. Entre ellos estaba Serapior, que trabajaba sin descanso. Su camisa estaba empapada de sudor, sus manos llenas de barro seco, y su espalda curvada bajo el peso de los ladrillos que cargaba. Pero en su rostro había una mezcla de orgullo y ambición. Esto será grandioso, pensaba mientras miraba hacia arriba, hacia la torre que ya comenzaba a imponerse en el horizonte. Sin embargo, donde estaba Serapior, también estaba Pobretona. Ella caminaba entre los trabajadores con su vestido oscuro, que parecía absorber la luz del sol, y en su rostro había una sonrisa astuta. A diferencia de los demás, Pobretona no sudaba, no cargaba nada. Ella simplemente observaba, esperando el momento perfecto para actuar. Se acercó a Serapior cuando lo vio agotado, sentado en una piedra para tomar un respiro. Se inclinó a su lado y, con una voz dulce y susurrante, le dijo: «Mira a tu alrededor, Serapior. Mira todo lo que has hecho. Es impresionante, ¿no crees? Pero dime, ¿no te parece curioso que tú estés aquí, sudando bajo este sol, mientras otros simplemente dan órdenes desde la sombra?» Serapior levantó la vista y vio a los líderes del proyecto. Estaban parados en una plataforma elevada, observando y dando instrucciones. Uno de ellos incluso sostenía una copa de agua fresca. «Tienes razón», dijo Serapior, frunciendo el ceño. «Ellos están allá arriba, descansando, mientras nosotros hacemos todo el trabajo pesado». Pobretona sonrió y sacó un pequeño espejo de su bolsillo. Era un espejo brillante, que reflejaba el sol como si fuera una joya. Se lo tendió a Serapior. Le dijo: «Mírate, Serapior, mírate bien. Tú no eres menos que ellos. En realidad, tú mereces estar allá arriba, tomando decisiones, recibiendo el crédito por esta gran obra. ¿Por qué ellos deberían quedarse con toda la gloria?» Serapior tomó el espejo y vio su reflejo. Pero lo que vio no fue a un hombre cansado y sudoroso, sino a alguien lleno de potencial, alguien que merecía más. En ese momento, algo cambió dentro de él. Lo que antes era orgullo por su trabajo se convirtió en resentimiento. Mientras los días pasaban, la torre seguía creciendo, pero algo en el ambiente había cambiado. Los trabajadores comenzaron a murmurar entre ellos, a comparar sus tareas, sus responsabilidades. Cada uno pensaba que trabajaba más que el otro, que merecía más reconocimiento. ¿Por qué ellos tienen mejores herramientas que nosotros? ¿Por qué él carga menos ladrillos que yo? ¿Por qué nosotros hacemos todo el esfuerzo y ellos solo supervisan? Pobretona se movía entre ellos, alimentando esos pensamientos, susurrando al oído de cada uno, avivando las llamas de la división. Un día, mientras la torre se alzaba imponente contra el cielo, ocurrió algo extraño. Los hombres, que hasta ese momento se habían entendido perfectamente, comenzaron a hablar diferentes lenguas. Al principio, fue solo una confusión. Un grupo pedía ladrillos, pero recibía arena. Otro intentaba dar órdenes, pero nadie entendía lo que decían. La confusión se convirtió en frustración, y la frustración en caos. Los hombres empezaron a pelear entre ellos, a culparse unos a otros por los errores. Lo que antes era unidad se desmoronó rápidamente. Desde lo alto de la torre, los líderes veían cómo el proyecto colapsaba. Las herramientas quedaron abandonadas, los ladrillos sin colocar, y los hombres, que alguna vez habían trabajado juntos, se dispersaron por toda la llanura, cada uno hablando en su propio idioma. Cada uno llevando consigo su propia frustración. En medio de la desolación, Pobretona se quedó parada junto a los restos de la torre. Su vestido oscuro ondeaba al viento, y en su rostro había una sonrisa satisfecha. Había logrado su objetivo. «Mientras estén divididos», murmuró, «mientras se comparen y vean más sus diferencias que sus similitudes, yo siempre estaré aquí». Mis queridos amigos, este capítulo nos deja una gran lección. La comparación
La envidia y la división son herramientas poderosas que nos mantienen atrapados en la pobreza, no solo material, sino también mental y emocional. Cuando permitimos que estas cosas entren en nuestro corazón, dejamos de construir juntos y comenzamos a destruirnos unos a otros. Así llegamos al final de esta primera parte de nuestra serie, el nacimiento de la pobreza y su relación con la humanidad. Quiero agradecerles profundamente por haberme acompañado en este recorrido. Cada capítulo ha sido una oportunidad para reflexionar y entender cómo los errores del pasado siguen afectándonos en el presente. Pero esto no termina aquí. Los invito a que me acompañen en la parte 2. La pobreza en la historia de la humanidad, donde exploraremos cómo Pobretona y Serapior continuaron tejiendo su relación con los hombres a lo largo del tiempo. En el capítulo 6, Esclavos en Egipto, veremos cómo la pobreza tomó una nueva forma en un sistema de esclavitud, y cómo los hombres comenzaron a luchar por su libertad.